sea A ese bendito conjunto, donde esta raya vertical es el tal que. Con respecto a dicho conjunto, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Te voy a dar solamente 2 proposiciones, ya no 4 ni 5 ya. 2 para que sea rapidito en 30 segundos. Vamos, jóvenes. X menos 1 sobre X elevado a la menos 1, para recordar, te he puesto aquí cómo se encuentra cuando eso es diferente de 0. Bien, tenemos entonces el equivalente de la ecuación, ahí escrito en color rojo. X diferente de 0 por estar en el denominador y X menos 1 diferente de 0 también, puesto que también está en el denominador. Ya está. A esto se le llama ecuación racional fraccionaria. Y lo primero que uno tiene que hacer es las restricciones que ya están colocadas por acá, y luego el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, que para nuestro caso es x menos 1. Ya está. Ahora, este x menos 1 también se podría resolver de otra manera. Sí, profesor, porque no me gusta con x menos 1. Muy bien, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es la siguiente, que tú rápidamente logras observar de que 1 sobre x más 1 que está en el primer miembro pase al segundo. Sí, profesor, eso es lo que he hecho. Muy bien. Entonces, si te has, digamos, dirigido por esa opción, sigue. Acá tienes fracciones homogéneas. Ya está. Y arriba sería también x menos 1. Ya el profesor, está más fácil. Muy bien, joven. Y ahora puedes simplificar, puesto que x menos 1 sobre x menos 1 es 1, debido a que aquí está la condición. Y me ha salido que x es igual a 1. Pero si x es igual a 1, 1 menos 1 saldría 0. Y 0 ya no sería diferente de 0. ¿Esto qué significa? Profesor, entonces x no puede salir 1. X no puede salir 1. Ah, profesor, entonces me he equivocado. No, no te has equivocado. Estos son los misterios que tiene la ecuación en el álgebra cuando tú haces un paso que es distinto al resto, pero llegas a una respuesta que en realidad no puede ser, debido a que x ya inicialmente es diferente del número 1. Entonces, ¿qué hago, profesor? Bien, si x es diferente de 1 y a ti te ha salido como una respuesta única, x igual a 1, me tienes que poner lo siguiente, así. La ecuación que te han dado ahí, es incompatible. Eso es lo que tienes que poner. Yo diría mejor imposible, ¿ya? Aunque el término de incompatibilidad se usa en las ecuaciones, debe usarse esto para los sistemas de ecuaciones, no para ecuaciones. Sin embargo, lo vamos a poner de esa manera, diciendo el equivalente que es imposible. En otras palabras, joven, el conjunto de solución, ¿sabes cuál es? Es el vacío. No hay valor de x. Y si es el vacío, quiere decir que x pertenece a los reales, tal que cumpla todo esto, profesor. No hay ni uno, no hay ni uno, pues. Y si no hay uno solo, acabas de encontrar el conjunto A. Y el conjunto A es el vacío. Por eso es que yo quería conversar con el joven Germán. ¿Por qué marcó acá verdadero? Por eso es que yo quería conversar con Sebastián. ¿Por qué marcó acá verdadero? Puesto que si A es el vacío y me están diciendo A es subconjunto de 5, 10, es como si te preguntaran, ¿el vacío es subconjunto de 5, 10? Y en efecto, el vacío, mis estimados amigos, es subconjunto de cualquier conjunto, en particular del 5 punto y coma 10. En consecuencia, eso es verdadero. Quería que Germán y Sebastián me digan por qué razón habían dado esa respuesta. Ahora tengo la segunda. Como A, has descubierto que es el vacío, y si te dicen que B es subconjunto del vacío, solo queda una posibilidad. El vacío solo tiene un subconjunto. ¿Quién sería ese subconjunto? Muy bien, sería vacío.
Y eso significa entonces de que tanto el conjunto A como el conjunto B, ¿cómo son? Iguales. Y por lo tanto, se cumple que A es igual a B, verdadero y verdadero. Muy bien, ya está. No se preocupe, Marjorie y Germán. A veces ocurre, y se habrán dado cuenta, jóvenes, que no les he puesto las claves en ningún problema. Te voy a contar por qué. Debido a que los últimos ciclos, cuando aparece la clave en una respuesta, y hay 3, 1 romano, 2 romano, 3 romanos, la mayoría resuelve solamente 2, o bien la 1 o bien la 3, y con eso saca la segunda, porque justo está ahí, y justo calza y marcan. No se preocupen. Le he quitado la clave justamente para que a partir de aquí para adelante, cada uno de nosotros pueda resolver el problema y cuando el profesor le pregunte, por ejemplo, por el micro, usted pueda decir con toda certeza, por esta razón, profesor, ¿correcto? Esto te va a hacer más grande, ¿sí? Muy bien, ya está. Entonces, tanteo, olvidémonos del tanteo. Siempre por la ruta segura.